presentación de nuestra tutoría del día de hoy, la cual está enfocada en comunicación escrita, a cargo de la profesora Andrea Buitrago y de quien les habla la profesora Eliana Jiménez. Entonces, como les decía ahorita Andrea, y pues para los que hasta ahora están llegando, nuevamente vamos a trabajar con la app de Nearpod. Los que puedan conectarse, maravilloso, vuelvo a copiar el enlace varias veces para los que vayan ingresando. Si no tienen la posibilidad de unirse, recuerden que no hay inconveniente, podemos participar por medio del chat. Yo voy a estar aquí muy pendiente del chat para poder estar atenta a sus comentarios y preguntas. ¿Listo? Ya Andrea va a empezar a compartir pantalla para aquellos que no pueden conectarse, digamos, a la aplicación de Nearpod. Aquí, pues, por medio de la reunión, pues ustedes van a estar igual al tanto de la presentación que haremos el día de hoy. Listo, regálame un segundito, es que se dejó de compartir, pero ya vuelvo a compartir. Dale, tranquila. Así esperamos. Listo, ya está Listo, compartiendo ahí sí ya. Listo. Andrea en este momento. De pronto, listo. Entonces, bueno, el módulo Hola, de buenas hoy, noches. buenas noches. ¿Pueden por favor poner otra vez el código Ya lo en pongo el en chat este o algo así? momento. Lo voy a Gracias. poner en el chat. Gracias. Nosotros que no tenemos Listo. ese Nearpad y nosotros únicamente nos conectamos es por vía Sí, Teams. ahí igual, sí, claro, participas otra vez alzando la mano o por medio del chat. Yo voy a estar pendiente de ambas estrategias, del chat y de los que estén levantando la mano, así como hicimos con el de lectura crítica. Profe, sabe que le recomiendo para los que no tenemos de pronto esa aplicación Nearpad, porque yo he mandado ya varios correos. Sí nos gustaría que nos tengan en cuenta porque pues participamos de esta forma para que no nos dejen por fuera para la actividad, porque pues sería muy frustrante estar en todas las actividades y después el día que tengamos que presentar la actividad de la prueba no podamos entrar. O sea, de pronto No, como no, por no, requisito que nos tengan en tranquilo. cuenta. No, el día de la prueba no va a haber, digamos, esta aplicación. Esto es solo para hacerlo como un poquito más interactivo. Sin embargo, está de acá pendiente del chat y de cuando ustedes quieran participar para tener en cuenta pues esta participación. Entonces, no se preocupen que para el simulacro no va a aparecer esto en el simulacro, solo en la plataforma de Moodle, recuerden. Listo, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar del módulo de comunicación escrita. Este es diferente a los demás, ¿cierto? Los demás están compuestos por una serie de preguntas, la mayoría de 35 preguntas, e inglés que está compuesto de 50 preguntas, pero este módulo de comunicación escrita es una sola pregunta. Y en base a esa pregunta, pues tenemos que demostrar nuestra competencia. Entonces, vamos a ver qué nos dice directamente el ICFES frente a esta competencia que tenemos que demostrar en nuestra prueba Saber Pro. ¿Listo? Se escucha. El módulo de comunicación escrita evalúa las competencias necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa 3 competencias por medio de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. Generalmente, se incluye un pequeño párrafo con información sobre el tema y se presenta una pregunta abierta para que el estudiante, a partir de ahí, defienda su propio punto de vista. El texto que el estudiante produce permite evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto cohesionado. En otras palabras, la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido y comuniquen un significado claro. Un texto cohesionado debe utilizar un lenguaje adecuado,
una redacción correcta, así como signos de puntuación y conectores lógicos apropiados a la hora de unir los diferentes párrafos y oraciones. La segunda competencia consiste en la capacidad de escribir un texto coherente sobre el tema dado, es decir, la capacidad de escribir frases, oraciones y párrafos que estén relacionados entre sí para darle sentido y significado al texto. Un texto cohesionado no debe incluir ideas repetitivas, ambiguas o ajenas al tema tratado. Debe mantenerse en el dominio del tema dado y no puede ser contradictorio. La tercera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto que desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema dado. En otras palabras, la capacidad de organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos ordenados para defender una tesis. Un buen texto argumentativo debe ser ordenado, tener un planteamiento que incluya un inicio, desarrollo y conclusión, e incluir argumentos que efectivamente apoyen la tesis principal. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo del desarrollo de las anteriores competencias. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 escribe un texto que responde a la pregunta planteada, pero que no presenta ideas ordenadas que den cuenta de un planteamiento que defiende una posición. Un texto de este nivel tiene problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender muchas de sus ideas. Un estudiante que se ubica en el nivel 2 escribe un texto que, además de responder a la pregunta, plantea una posición e incluye algunos argumentos que la justifican. Sin embargo, tiene algunos problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender algunas de las ideas, e incluye ideas repetitivas, vagas o contradictorias. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 escribe un texto con un planteamiento básico que incluye un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, desarrolla argumentos que justifican su posición, con ejemplos, razones, etc. Un texto de este nivel puede tener algunos errores de ortografía y gramática mínimos y puede incluir algunas ideas innecesarias. No obstante, esto no afecta la comprensión del texto. Finalmente, un estudiante que se ubica en el nivel 4 escribe un texto que responde a la pregunta planteada con ideas complejas y argumentos completos. Es decir, usa diferentes estrategias de escritura para complejizar y responder al propósito comunicativo propuesto. Un texto de este nivel utiliza esquemas deductivos, inductivos, ejemplos, comparaciones, citas, explicaciones, analogías, etc., para defender de manera efectiva su posición. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Listo, muchas gracias, profe Andrea. Bueno, entonces vamos a desglosar un poquito todo lo que acabamos de observar en ese video frente a lo que es el módulo de comunicación escrita. Entonces, primero ahondaremos en esas características generales de la prueba. ¿Cuáles son? Bueno, primero que todo, ¿qué nos va a evaluar esta prueba de comunicación escrita? Aquí nos van a evaluar la competencia que tenemos para poder comunicar nuestras ideas por medio de la habilidad de la escritura, ¿cierto? Todo esto basado en un tema específico que nos van a dar en el momento en el que vayamos a presentar la prueba. Ese tema va a ir dado por una pregunta, ¿cierto? En la cual tenemos que responder produciendo un texto argumentativo, por medio del cual justifiquemos la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Es una pregunta abierta,
en la cual yo tengo que justificar esa posición que voy a tener frente a ese tema propuesto. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que esta prueba de escritura nos va a evaluar cómo nos comunicamos de manera escrita. En el video ustedes vieron dos palabras y eran un texto argumentativo coherente y un texto argumentativo con cohesión. ¿Qué lo hace coherente y qué hace que sea un texto argumentativo con cohesión? Entonces tenemos que cuando tengo un texto argumentativo coherente, ¿cierto? Respondo lo que me preguntan. Ya más adelante vamos a ver qué pasa si yo de pronto me voy por otro lado de la pregunta, eludo el tema o no respondo del todo la pregunta. ¿Listo? Entonces, primero que todo, un texto argumentativo coherente va a responder claramente a la pregunta que me hicieron. También tiene buena ortografía y redacción. Asimismo, en este ustedes dejan clara cuál es su postura. Sí, no puedo contradecirme a lo largo del texto. La idea es que esté claro cuál es la postura frente a la situación, problema que me están planteando, ¿cierto? Entonces, coherencia durante todo el texto. También debe ser consistente, contundente y preciso al abordar el tema. Entonces aquí no es tan importante que yo escriba muchísimo, sino que también lo escribo, ¿cierto? No es dar vueltas como a la misma idea, porque eso también me va a bajar puntos, sino ser bastante consistente para abordar el tema del cual estoy hablando. Y por último, debo conectar claramente las ideas que quiero expresar en el texto. Entonces aquí es clave usar los conectores, usar diferentes tipos de conectores, tratar de mirar de leer el texto para que no haya redundancia, no esté repitiendo muchas palabras, que eso nos pasa muy seguido. Por otro lado, tenemos la parte de la cohesión. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que debemos responder la pregunta que nos hacen, pero por medio de un texto argumentativo. Es decir, que yo no puedo responderla por medio de otro tipo de texto. No puedo hacer un cuento, no puedo hacer una noticia, no puedo hacer un artículo de opinión, tengo que hacer un texto argumentativo, si no, ya no tendríamos cohesión. En este caso, la extensión de este texto es de máximo 2 páginas. Va dirigido pues a un público general, digamos que no nos dan una audiencia específica dentro de la prueba. Y como les decía anteriormente, pues la idea es saber qué tan competentes son ustedes para comunicarse por medio de la escritura. Bueno, es importante tener en cuenta que para esta pregunta ustedes van a tener 40 minutos. La idea y el consejo que nos da la prueba Saber Pro es: tómese 10 minutos para usted estructurar su texto, hacer un borrador, mirar cómo va a organizar sus ideas, ¿cierto? Mirar qué es lo que va a responder la pregunta, obviamente, para analizar la pregunta, mirar cuál es mi posición y demás. Entonces, esos 10 minutos para planear cómo lo voy a escribir y usar los 30 restantes para hacer todo el ejercicio de escritura. Es importante que tengan en cuenta, como les decía anteriormente, que la idea no es escribir mucho, o sea, no preocuparme tanto porque sea extenso, sino porque sea coherente y cohesionado. Eso es muy importante y que la posición esté centrada, que si yo estoy de acuerdo o no con el tema del que se está tratando, se visibilice en el texto, porque puede generar contradicción, que yo acá diga una cosa, más abajo ya diga que no, que si estoy de acuerdo, pues digamos que ya empezaría a perder cohesión el texto y pues eso nos puede bajar bastantes puntos. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, si nos preguntan sobre el desempleo en Colombia, la idea no es que yo cuente cuál ha sido mi experiencia en la búsqueda de empleo, porque al contar esa experiencia, pues ya no sería un texto argumentativo, sino que sería un texto narrativo y esto sería tomado como un texto impertinente, que ya vamos a ver más adelante qué es un texto impertinente y por qué no va a ser evaluado dentro de la prueba. Aquí recordemos que la estructura de ese texto argumentativo que nos van a pedir parte de que tenga un título, como vimos en el video, pues si mi texto está enfocado en un texto argumentativo, tiene que tener 3 partes que son la introducción, el desarrollo y la conclusión.
En la introducción lo que tengo que hacer es generar esa contextualización del tema que voy a tratar, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis, cuál es la postura que yo tengo y un mapeo general del texto que voy a escribir. En el desarrollo ya van los argumentos, ¿cierto? Y contraargumentos, partiendo pues de la posición que yo vaya a tomar. Más adelante vamos a ver con la profe Andrea esos tipos de argumento que podemos usar. Cuando nosotros usamos diferentes tipos de argumentos, nos enmarcamos en un nivel 4. Entonces es muy importante tratar de utilizar estos tipos de argumentos que vamos a ver más adelante. Y por último, la conclusión en la cual pues yo resumo el texto, ¿cierto? Cierro el texto, hago una reflexión frente a este. Y por último, bueno, en el caso de tener referencias bibliográficas, irían ahí, digamos que pues ustedes no van a tener el espacio para eh, hacer una referenciación en normas APA, a menos de que la tengan pues muy, muy en mente para ello, ¿no? Listo, seguimos. Bueno, ahora vamos a mirar un poco lo que nos mostraban en el video acerca de los niveles. Pues recuerden que lo ideal es alcanzar pues, los niveles más altos, pues porque eso nos van a implicar un mayor puntaje. Entonces allí vemos, por ejemplo, que si yo me quedo solo en el nivel 1, puedo tener entre 0 y 115 puntos, pero si llego al 4, puedo tener entre 184 a 300 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué pasa con cada uno de ellos. Bueno, entonces en el nivel 1, lo que estaría bien sería que yo respondo a la pregunta planteada. Entonces, esa parte es trascendental. Se en cuenta que incluso para quedar en el nivel 1, debo estar muy pendiente de responder a lo que me preguntan. Entonces, si me preguntan cuál es mi postura frente a la gratuidad de la educación pública, pues yo debo responder cuál es mi postura. Si estoy de acuerdo, pues mencionar directamente que estoy de acuerdo. Si estoy en desacuerdo, mencionarlo y empezar a demostrar por qué esa postura que tengo. ¿Listo? Eso ya es en el nivel 1. En este nivel, pues pueden aparecer ideas desarticuladas entre sí que no dan cuenta de un planteamiento. Entonces ustedes empiezan a presentar las ideas y no hilan una idea con la otra, van a quedar, pues podemos quedar en el nivel 1. La otra, acá también van a revisar sintaxis, que organicemos bien las oraciones, que las palabras nos queden bien escritas, que no hayan omisiones de letras, como que, uy, me salté una letra, o estos elementos pues que impiden que quede bien escrito y pues también que yo utilice pues un lenguaje apropiado, que evite el uso de expresiones muy coloquiales. Entonces todo esto lo empiezan a evaluar desde el nivel 1. Bueno, la siguiente está en el nivel 2. En este nivel, entonces, no solo respondo bien a la pregunta, sino que voy a evidenciar mi postura. Es muy, muy importante eso de la postura. Y acá hay un segundo elemento que es la intención comunicativa. ¿Alguien recuerda cuál es la intención de un texto argumentativo? Si la intención del texto narrativo es contar alguna anécdota, alguna situación, la del texto argumentativo, ¿alguien recuerda cuál es? Listo, pueden tomar el micrófono y me cuentan o escribir al chat rápidamente. Acá estoy pendiente del chat y de las manitos levantadas. A ver. Pues Argumentar o persuadir, ¿no? Exactamente. Entonces, la intencionalidad del texto argumentativo es persuadir. ¿Qué quiere decir? Un poco convencer al otro. O sea, que si yo creo que definitivamente la educación pública debe ser gratuita y estoy escribiendo un texto argumentativo, debería poder convencer o tratar de convencerlos a todos ustedes de que definitivamente la mejor opción sería una educación pública gratuita. ¿Listo? Entonces siempre tiene o apunta a convencer, hacer que el otro asuma mi postura y pues se adhiera a ella un poco. ¿Listo? Entonces es muy importante. En este caso, si yo quedo en el nivel 2, quiere decir que mi texto, bueno, esa parte la tenía bien. En términos de cosas que no están funcionando cuando uno queda en el nivel 2, hay contradicciones, lo que nos decía la profe Liana hace un momento. En los 2 primeros párrafos usted dijo que sí, que está de acuerdo con la gratuidad en la educación pública, pero en el tercero ya empezó a decir como que no, como que quién sabe, entonces empezó a contradecirse. O en el primer párrafo habló de un argumento y en el tercer párrafo no empezó a repetir, como que se le acabaron las ideas y empezó a reiterar con otras palabras. Entonces, todo esto hace que uno pierda puntos y pues termine, por ejemplo, en el nivel 2. Aquí también van a haber fallas, si uno tiene fallas en términos de la estructura del texto. Recuerden la estructura que nos presentó la profe Liana. Entonces, si yo no respeto esa estructura, esa organización,
eso también va a afectar mis puntos. La otra cosa, pues acá aparecen algunos errores, menos que el anterior, en términos del uso de la lengua, de la sintaxis, del uso de la puntuación, ¿listo? Entonces hay que ser como muy cuidadosos. Bueno, para el nivel 3, entonces, ¿qué me piden para que yo logre el nivel 3? Entonces, me van a pedir que tenga esa estructura de inicio, desarrollo y cierre, y que la estructura se vea en el texto, no que yo imagine que estaba, sino que realmente va a aparecer allí. Me van a pedir que mantenga como el mismo eje temático a lo largo de todo el texto, o sea, que el texto pues tenga unidad, ¿listo? La tercera cosa que me van a pedir es que mis argumentos estén bien desarrollados, no solo que los enuncie, sino también que los desarrolle. Ahí es ideal también utilizar no solo argumentos, sino los contraargumentos. Recuerden que los contraargumentos, ¿qué hago yo? Trato de ponerme en la postura de quien estaría en contra mío y utilizo esos argumentos a favor, ¿listo? Los convierto en argumentos a mi favor, ¿listo? El cuarto elemento tiene una unidad semántica, quiere decir que siempre mantiene la misma temática. Vas desarrollando el tema, pero pues eso no afecta que de un momento a otro resultaste hablando por allá de otra cosa que no tenía nada que ver, sino que se mantiene. Y por último, pues acá, digamos que ya hay un mejor uso del lenguaje, aunque pues acá todavía aceptarían en el nivel 3, pues que yo tuviera algunos errores de puntuación y algunas fallas pequeñitas de coherencia local. Recuerden que la coherencia local es la que me permite unir elementos cercanos en el texto, una oración con otra dentro del mismo párrafo, mientras que la global es la que me permite identificar la idea general del texto. El nivel 4, pues que es al que quisiéramos como apuntarle, básicamente va a tener como tres características. La primera, yo no solo respondo sobre el tema, sino muestro diferentes perspectivas para poder demostrarlo. Entonces, si volvemos a la idea de la gratuidad en la educación pública, entonces yo puedo mencionar factores económicos, una perspectiva económica, pues cómo podría ser sostenible eso dentro del marco económico, cómo podría beneficiar eso en términos sociales, pues a toda la comunidad, cómo beneficiar eso en términos de la cultura. Entonces, en cuenta que ahí tendría tres perspectivas desde las cuales yo estaría desarrollando, trabajando ese tema. Entonces, acá se sugiere este tipo de cosas. Sergio, cuéntame. Sí, Sergio tiene profe, la es manito que, levantada, dale. sí, ya me escuchas. Sí, ya te escucho. Ah, vale. Sí, profe, es que me surge una duda y puede ser un poco obvia, pero quiero saber si el examen se presenta en lápiz o en esfero, porque también de eso depende mucho de la escritura. Pues yo me acuerdo que el IFE, el IFES en 11 lo presenté con lápiz, pero no sé si para este haya como alguna modificación. Es simplemente eso, porque cuando estabas hablando de la estructura del texto argumentativo, de los signos de puntuación y eso, y de la sintaxis, pues dije como que bueno, pues sería como bueno también preguntar eso, para tenerlo en cuenta. Bueno, Recuerden ya que que lo si es preguntas, voy a apuntar allá dos cosas. Sí, una de las exigencias, al igual que en la prueba que presentaron en 11, es que debemos llevar el famoso lápiz, verón mirado número 2 y el borrador y todo lo demás. Entonces, sí se presenta el lápiz. Entonces, allí tú tienes la posibilidad de que terminas, relees tu texto y puedes borrar y hacer arreglos, como la idea de la corrección del texto borrador. ¿Listo? Vale, perfecto, gracias. Listo, bueno, entonces un segundo elemento que tenemos allí es que presenta recursos semánticos. Recuerden que lo semántico tiene que ver con el significado. Yo establezco relaciones de significado entre los diferentes elementos que presente, pero también utilizo recursos pragmáticos y estilísticos. Recuerden que esos pragmáticos hacen referencia al uso. ¿Listo? Y los estilísticos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, no, voy a utilizar una metáfora, un símil, una comparación para explicar algo de mejor manera, entonces allí están esos recursos. ¿Listo? Y tercero, pues hacemos uso adecuado de los signos de puntuación, de la gramática, hacemos buen uso de los conectores y nuestro texto, pues como hay buen uso de los conectores, se ve cohesionado. ¿Listo? Y recuerden que la coherencia está más relacionada con que yo siempre mantenga el hilo temático del texto, que si estoy hablando de la gratuidad de la educación pública, no termine por allá quejándome de los partidos de izquierda, de los partidos de derecha y termine hablando de otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí lo que nos decía la profe Eliana hace un momentico del texto impertinente. Vamos a escuchar allí con la profe Eliana las características. bueno, entonces ya tenemos, como nos acaba de explicar la profe Andrea, cómo nos evalúan en cada nivel, ¿cierto?
Así yo no escriba mucho, pero si respondo a la pregunta ya estaré en un nivel uno. ¿Qué pasa cuando consideran que mi texto es impertinente? Cuando consideran que mi texto es impertinente, me lo anulan, es decir, que no me dan ningún tipo de puntaje. ¿Qué considera el ICFES como texto impertinente? Momento. Ahora sí. ¿Qué considera el ICFES como texto impertinente? Entonces, cuando ustedes no escriben un texto argumentativo, es decir, teniendo en cuenta la estructura de la que hablamos ahorita, partiendo de la intención comunicativa, como nos mencionaba la profe Andrea. Entonces, primero que mi intención comunicativa por medio del texto argumentativo va a ser convencer al que lea ese texto. Segundo, que tenga la estructura del texto argumentativo, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, si ustedes escriben otro tipo de texto, no lo van a tener en cuenta y no van a tener ningún tipo de puntaje. Entonces, ojo con eso. Dos, que cuando me presenten el tema, yo no lo trate o lo maneje de manera muy superficial, desviándome a otro asunto. Entonces, no sé si me hablan de lo que nos estaba hablando ahorita la profe, ¿no? De educación de gratuidad y desligarme hacia otro tipo de ramas, como nos decía ella, partidos políticos. Entonces, claro, yo inicio mi texto. En la introducción voy a hablar de que sí, estoy de acuerdo de que haya educación con gratuidad y luego durante todo el texto lo que voy a hacer es discutir sobre las posturas políticas que hay en Colombia. Entonces ahí ya me estoy desligando de la pregunta que me hicieron y no estoy respondiéndola adecuadamente, sino que me fui por las ramas. Entonces, esto también hace que nuestro texto se considere impertinente. Como número tres, tenemos que presentar argumentos suficientemente desarrollados para apoyar la posición planteada. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para que mi texto se considere pertinente, ¿cierto? Tener argumentos suficientemente fuertes para apoyar eso de lo que yo estoy hablando. Entonces, si mi postura es que estoy de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo, entonces cuáles son esos argumentos que yo voy a presentar para decir que sí debe existir una ley que, no sé, que reglamente esta, esta práctica, ¿no? Entonces, los argumentos que yo tengo que presentar ahí deben estar suficientemente desarrollados para apoyar mi posición. Si es lo contrario, igual, todo debe estar argumentado y justificado. Si nos desviamos del asunto, como les decía, y no respondemos a la pregunta, no lo van a tener en cuenta para nuestro texto. Entonces, siempre tengo que ir enfocado a responder la pregunta partiendo de mi posición. Y por último, eh, cuando estemos parcialmente de acuerdo. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo con la situación. O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no puedo estar en un punto medio. En este caso no podemos ser tibios. O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O proponer otras opciones de interpretación. Entonces, que yo no interprete la pregunta que me están haciendo, ¿cierto? Entonces, te están preguntando, ¿estás de acuerdo con la eutanasia? Y entonces yo digo, estoy parcialmente de acuerdo o me voy por el lado y digo, pues, que no me están preguntando sobre la eutanasia, sino no sé, de prácticas médicas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta que no puedo irme por las ramas, no puedo estar en un punto medio y no puedo proponer otras formas de interpretación a la pregunta que me están haciendo. Porque si no, de otra manera, mi texto no será considerado pertinente y por lo tanto, pues no será evaluado y tendré 0 punticos. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de características para que estén pues muy pendientes en el momento de estar escribiendo su texto. Ahora vamos a hacer allí como un recorderis, un
poquito sobre el texto argumentativo. Todo el tiempo dices, no, que es súper importante, que es el texto argumentativo, pues vamos a recordar como algunas características muy propias que tiene. ¿Listo? Bueno, entonces ya lo mencionamos hace rato, el texto argumentativo tiene una intención muy, muy clara que es persuadir, convencer o criticar. ¿Listo? Criticar una postura que presenta, sobre todo cuando no esté en desacuerdo, pero básicamente lo que usted tiene que apuntar es a que la persona que lea su texto quede convencida de esa postura que usted está vendiendo. Entonces, si volvemos al ejemplo de la profe Eliana, si usted está de acuerdo con la práctica de la eutanasia, debe armar un texto, pues que quien lo lea diga, oiga, sí, esto de la eutanasia es como una buena idea. ¿Listo? La segunda cosa, hay un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento central del texto argumentativo? La tesis. La tesis no va tan al inicio, pero sí lo ideal sería que cuando usted haga la ruta de escritura, ¿se acuerdan que mencionamos que tenían 10 minutos? Entonces lo ideal es que cada uno de nosotros le damos la pregunta, hagamos como una ruta de escritura, bueno, ¿cuál va a ser mi postura? Y a partir de la postura van a montar la tesis y luego van a pensar como en posible lluvia de ideas de argumentos. A veces uno dice, "Uy, no, pero con tan poquito tiempo que tengo, eso de hacer la ruta de escritura es una pérdida de tiempo". No, la ruta de escritura es muy, muy útil, porque cuando uno ya tiene armado como el mapita por dónde va, le queda mucho más fácil sentarse a escribir. Entonces, yo sí diría que no echen como en saco roto esa sugerencia de hacer una ruta de escritura. Eso ayuda para que uno no termine repitiendo ideas, para que tenga claro desde el principio y cuando arranque a escribir les va a resultar muchísimo más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces esa tesis, ¿qué va a pasar? Ahí te deben presentar la opinión que ustedes van a defender. ¿Listo? Hay una cosa importante, la tesis la deben presentar como una afirmación o como una negación. La tesis no es una pregunta. Ah, profe, entonces no puedo incluir preguntas dentro de mi texto argumentativo. Sí, puede incluir preguntas, pero la tesis no es una pregunta, porque lo que nos decía la profe Eliana, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia? Entonces, si yo pregunto, ay, ¿qué es la eutanasia? Pues ahí no se va a ver si usted está de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, usted puede afirmar la eutanasia es una práctica viable para favorecer la terminación de la vida. ¿Listo? Esa entonces ahí tenemos una afirmación o puede hacer una negación. La eutanasia no es una práctica pertinente para finalizar con la existencia de un ser humano. Afirmación, negación, nunca una pregunta. ¿Listo? Allí es totalmente importante que se evidencie su toma de postura. ¿Listo? Y hay otra cosa, es que la tesis siempre debe ser debatible. ¿Listo? Que se puede pues al ser debatible, alguien la podría discutir o podría estar en contra del planteamiento que ustedes tienen. Entonces, siempre que armen la tesis, piensen en que tenga esas características. Usted muestra su opinión, es una afirmación o una negación, hay toma de postura y lo que usted está planteando se puede debatir. Quiere decir que alguien puede estar a favor o puede estar en contra. Otra cosa importante que tiene el texto argumentativo, pues son los famosos argumentos que ya vamos a hablar ahorita de ellos, que son los que sustentan la tesis. Y por último, la conclusión. En la conclusión, por lo general, se tiende a reforzar lo que aparecía en la tesis, como decir, sí, definitivamente, eso que yo planteé de la eutanasia, sí se da, pues por todo lo que acabo de presentar. La estructura, pues ya no la había presentado la profe Eliana, pues la idea es que cuando ustedes hagan su ruta de escritura, piensen en eso. Ah, bueno, ¿qué voy a escribir en la introducción? En el desarrollo, bueno, ¿cuáles van a ser mis argumentos? Y en la conclusión, pues cómo voy a cerrar para que esa idea de la tesis quede totalmente reforzada. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar o a recordar allí como algunos argumentos que son como los más propicios, no son los únicos que hay, pero sí son como los más reconocidos y factibles de utilizar, ¿listo? Bueno, entonces hay un primer argumento que ustedes pueden utilizar y es ejemplificar, ¿listo? Entonces, ejemplificar, pues ustedes pueden demostrar la validez de lo que están presentando mediante casos concretos que se hayan dado, ¿listo? El otro tipo de argumento que pueden utilizar, aunque este no es tan fácil utilizarlo en el marco del ICFES, porque recuerden que la prueba ustedes la están haciendo allí y no pueden como consultar las fuentes, pero pues ahí toca como jugar un poco como con las fuentes que uno reconoce y se acuerda. A veces uno como que tiene en la cabeza autores o cosas, entonces allí pues básicamente es mencionar a personas y organizaciones pues que sean expertas en el tema y que planteen cosas pues que contribuyan a sustentar el argumento que uno quiere mencionar. Otra cosa que se puede utilizar son cifras, porcentajes que ustedes recuerden, pues que ayuden a dar veracidad a la temática. No es lo mismo, bueno, de hecho es una falacia argumentativa. Si yo digo, no sé, todos los estudiantes creen tal cosa, ustedes en este mismo momento pueden decir, no, profe, pues yo no estoy de acuerdo, yo no creo eso. ¿Por qué? Ese todo el mundo es una falacia argumentativa. Entonces allí es mejor cómo establecer cifras si uno las recuerda.
Otra cosa que pueden utilizar son las analogías. Esas analogías son como comparaciones o metáforas también. Pueden utilizar comparaciones, que es directamente la analogía, o pueden utilizar otra figura que es la metáfora, que lo que busca es explicar un hecho a partir del otro, como establecer una comparación. ¿Listo? Otro argumento que funciona mucho es el de causa-efecto. ¿Listo? Entonces, demostrar una relación que que si ocurre esto, pues va a pasar lo otro. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a la gratuidad, si hay una mayor cobertura educativa, pues eso va a mejorar las condiciones económicas del país. Entonces, allí tenemos una relación de causa-consecuencia. En el caso del ejemplo, pues puedo mencionar países, no sé, como Finlandia, que tienen un muy buen modelo educativo y eso pues genera que existan mejores condiciones sociales, económicas y de vida, ¿listo? Entonces allí puedo jugar con ellos, listo, veo una manito levantada, Orlando, cuéntame. Ay, Dios. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Hola, una pregunta con respecto al tipo de argumentos. Se decía que podemos tener referencia acerca de lo que conocemos como una cita. Un ejemplo, no sé si esto sea válido para el ejercicio. Yo puedo hacer la cita, digamos, estamos hablando de la educación. Yo puedo mencionar que en la Constitución Política del 91 se establece el derecho a la educación, pero no recuerdo el marco o el número del artículo, o no conozco exactamente el texto establecido dentro de ese artículo. Al citarlo, al hacer la referencia y no mencionar el texto puntual, ¿es válido? En este caso sí lo validan, justamente porque ellos tienen en cuenta pues que tú no tienes ahí a mano la Constitución y pues a menos que seas abogado, pues no te vas a saber todos los elementos de memoria. O lo mismo, tú puedes citar, no sé, a Paulo Freire, pero no te acuerdas el libro y mucho menos de la página, entonces te van a aceptar la cita solo con el autor, ¿listo? O Ah, ok, solo, y en muchas este caso, gracias. pues la Constitución pues va a hacer referencia a un autor institucional, listo, o el Ministerio de Educación, pero no es necesario que digas página tal, párrafo 2, libro tal, publicado en tal cosa, editorial, no, nada, de eso te van a pedir porque pues obviamente ellos son conscientes que no tenemos el material para ello, ¿listo? Listo, muchas gracias. Ah, bueno, y mencionamos hace rato algo muy importante que son los contraargumentos. Entonces, el contraargumento es un tipo de argumento pues que es bastante fuerte porque lo que yo les decía, uno como que se pone, como que le quita el argumento en contra al otro. Pues yo siempre pongo un ejemplo muy prototípico. Si su profesor les explicó el trabajo final desde la primera clase, desde el 12 de agosto, lo explicó, aclaró qué es, ha estado pendiente, ha hecho tutorías, y usted lo tiene que entregar el 26 de noviembre, pero usted ve que ya es 25 y no lo ha alcanzado a terminar, pues la idea es convencer al profe, ¿cierto? Decirle, no, profe, denos 2 días más, 3 días más. Un posible argumento que puede utilizar el profesor en contra de eso que usted quiere lograr sería decirle, no, chicos, pero yo expliqué ese trabajo desde el primer día, han tenido suficiente tiempo. Entonces, la idea es que usted coja ese argumento y lo voltee a favor de ustedes. Entonces, uno podría decir algo como profe, si bien es cierto que usted nos presentó los lineamientos y las características del trabajo desde el inicio de semestre, también lo es el hecho de que la complejidad del trabajo pues, nos ha exigido más tiempo del que esperábamos. Entonces, den cuenta que acabo de desarmarle al profe el posible argumento que puede utilizar contra mí y lo volteé a favor mío. Entonces, digamos que por eso la contraargumentación es algo muy estratégico, ¿listo? Entonces, pues ahí obviamente hay que tener cuidado porque si uno monta mal el contraargumento, pues podría terminar contradiciéndose, pero allí pueden jugar también con este tipo de argumentación, ¿listo? Bueno, pues por último, pues vamos a mirar algunos ejercicios para practicar. Lo que vamos a hacer acá en este ejercicio es revisar algunos fragmentos del texto, pues que también nos da el ICFES, imagínense, han sacado de lo que los estudiantes mismos han presentado y ustedes mismos van a revisar, van a aparecer como dos opciones, ustedes nos van a contar, bueno, cuál de los dos textos está mejor y cuál no está funcionando, ¿listo? Entonces vamos a arrancar allí con el primer ejemplo que nos lo va a explicar la profe Eliana. Listo, bueno, Ah, bueno, la entonces pregunta y el ejemplo. sí, vamos a mirar el ejemplo de pregunta tal como nos va a aparecer en el ICFES. Entonces nos dice, a continuación se presenta una situación problemática y una pregunta.
Para responder esta pregunta, escriba un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se evaluará la redacción, el desarrollo de sus argumentos y la claridad de su escritura. Recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 minutos para redactar su texto. Actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años realizarse procedimientos estéticos? Este es un ejemplo de pregunta con el cual nos puede evaluar el ICFES. Entonces vamos a mirar dos tipos de respuesta a esta pregunta. Bueno, respuesta 1. No estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan hacerse cirugías plásticas. En efecto, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio tan drástico. Respuesta 2. Las cirugías puramente estéticas son un producto ofrecido por los medios de comunicación que presentan una idea uniforme de la perfección corporal, convirtiendo a la gente en dependiente de la sociedad de consumo. Vamos a evaluar cada una de estas respuestas para mirar cuál sería la adecuada partiendo de la pregunta. Entonces, los que pudieron acceder al link, pues voy a volver a copiar el link por si acaso. Dentro del link, pues pueden participar en el muro. Si no, acá pues ya tenemos varias respuestas en el chat que nos dicen que la respuesta 1, miremos si, no sé si alguien quiera de pronto compartirlo por el micrófono. Estoy atenta pues a si alguien quiere alzar la mano. Voy a dejar abierto el muro, pero voy a poner dentro de la presentación de nuevo las opciones, ¿listo? Listo, Para que perfecto, las sí, tengan para que también. las puedan Regálenme, analizar. regálenme un segundo. Listo. Mientras vas mirando, entonces aquí Andrei ya nos quiere compartir su percepción. Entonces, Andrei, cuéntanos. Eh, para mí, la respuesta número 1 es más adecuada porque sienta una posición. La respuesta 2, a pesar de ofrecer una información valiosa respecto al tema, no sienta una posición clara, no lo deja 100% clara. Entonces, por eso selecciono la respuesta 1. Listo, gracias, Andrei. Cuéntanos, Araceli. Yo creo que la respuesta es la 2 y lo haría porque como que va más extensa y habla de un problema de una sociedad de consumo y eso hace ver cómo esas cirugías estéticas son en sí un negocio que es impulsado por los medios de comunicación. Yo respondería con la respuesta 2. Bueno, muchas gracias, Araceli. No sé si alguien más nos quiere compartir. Bueno, aquí tenemos a Jorge. Ah, no, ya, bajo la mano, Jorge. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo también diría la pregunta 1, porque pienso que también es la lógica, ¿no? O sea, por ser menores de 14 años no pueden tomar una decisión, deben estar los padres ahí para esa decisión. Entonces me parece la respuesta más coherente, la número 1. Bueno, muchas gracias, Jorge. Margot, cuéntanos. Sí, para mí también es la número 1. Es la más coherente, la más adecuada pues para la pregunta. Listo, bueno, entonces no sé si alguien más está alzando la Igual aquí manito. en el muro también, ya varios han respondido. Que ahí creo que Sí, todos lo pueden ver. estamos viendo que la 1 está arrasando.
Bueno, aquí debemos pensar mucho en la pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? Y la pregunta va enfocada a si estoy de acuerdo o no en que los menores de 14 años se realicen cirugías estéticas. Esa es la pregunta, ¿cierto? Igual si quieres ya Listo, regálame un dale. segundo, si quieres ya vuelvo a ponerla. La pregunta para que todos la puedan allí verificar también. ¿Listo? Entonces, miren allí, recuerden, acá está la pregunta para hacerla literal. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Listo, esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Tenemos las dos respuestas y pues resulta que efectivamente, como todos ustedes, la mayoría estuvo de acuerdo, es la respuesta más adecuada, es la respuesta número uno, porque es la única que plantea una posición, no está de acuerdo con que los menores se hagan cirugías, pero también porque responde a la pregunta. Y la pregunta no va enfocada si estoy de acuerdo o no con los procedimientos estéticos. Ojo con eso. Y la respuesta 2 va muy enfocada a eso, a hablar de las cirugías estéticas, ¿sí? A criticar a la cirugía estética, más no a lo que es la pregunta y es si estoy de acuerdo en que se realizan menores de 14 años. Entonces, ahí, como ustedes ven, uno puede desligarse fácilmente de la respuesta. Pero en este caso, miremos, si la respuesta número uno dice, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años puedan hacer cirugías plásticas. En efecto, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio tan drástico. Entonces, esta respuesta uno, primero, nos da la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Y se enfoca en ella. En cambio, la respuesta 2 nos habla simplemente de las cirugías estéticas, nos da una opinión frente a las cirugías estéticas, pero no toca, en este caso, el tema de, bueno, ¿y los menores de 14 años qué? ¿Cierto? Que hacia eso va enfocada la pregunta. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y pues de hecho, el ICFES pone aquí un ejemplo un poco coloquial, pero que puede funcionar. Y entonces ellos ponen como ejemplo, si una persona, bueno, si yo le pregunto a una persona, oye, ¿tú me amas? Y si la persona me responde cosas como, no, pues mira, es que hay cosas que me gustan de ti, hay otras cosas que no, ¿me respondió la pregunta? No, no me la respondió, se fue como por otro tema. Y acá pasa pues lo mismo, lo que nos explicaba la profe Liana con la respuesta número 2. Me están preguntando que si estoy de acuerdo o no, y acá me empezaron a explicar pues qué eran las cirugías estéticas, cómo funcionan, quién las ofrece, pero no me están contando si estarían a favor o en contra. Esta información que aparece en la 2, tú la podrías utilizar para argumentar, pero extrañamente quien la escribió no la está utilizando para argumentar, sino más bien como para explicar algo. Exacto. En este caso, pues, si nosotros respondiéramos como con la respuesta 2, pues nuestro texto sería calificado como impertinente. Sí, Laura, está. cuéntanos. Laura, ¿te escuchamos, Laura? No escuchamos a Laura. Sí, igual ahora si en algún momento retomas el sonido, puedes volver a retomar allí tu palabra. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a tener de nuevo pues un segundo No sé. ejemplo. Dale, dale, Laura. Ya, que tengo una pregunta. Según entendí, se califica por niveles, ¿cierto? Esta que es la uno, que es la correcta, ¿en qué nivel se calificaría? Porque igual es muy básica, o sea, sí responde a la pregunta como si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero igual es muy básica, o sea, se queda muy en el sí y ya, o en el no, Sí, no estoy de sí, acuerdo. claro. Estaría en un nivel uno si solo tomamos en cuenta, digamos, ese fragmento del texto y si solo escribimos algo así, pues estaríamos en un nivel uno con un puntaje bastante bajo, ¿no? Entonces, pues, claro, estoy respondiendo, pero pues la idea es desarrollar todo un texto, no solo un párrafo, ojo con eso. Entonces, claro, pues es un ejemplo, pero si ustedes respondieran así, pues sí tendrían puntaje, pero no bastante, ¿no? No sería calificado como impertinente, o sea, no tendríamos 0 puntos, pero tampoco tendríamos pues un puntaje muy alto porque estaríamos en nivel uno y pues en un puntaje bajo.
Listo. Entonces, en este momento, Andrea nos va a presentar otro tipo de ejemplo de dos respuestas diferentes hacia la pregunta. Entonces, miremos qué nos dice Andrea al respecto. Listo, entonces ahí ya regálame que estoy corriendo para que se pueda ver. Listo, entonces ahí ya tenemos las dos opciones. Recuerden, pues reitero lo que decía la profe Eliana, lo que tenemos acá son fragmentos, no tenemos los textos completos, listo, pero entonces lo mismo, van a revisar estos dos y la idea es que ustedes identifiquen cuál sería el mejor y pues lo mismo que hicieron ahorita, las razones. Igual ahí en Nearpod está el muro para que puedan responder y si no, pues reitero, también pueden levantar su manito o contarnos por el chat. Bueno, pues igual también pues voy a leer los textos por si acaso alguien no los alcanza a ver bien o está muy pequeña la letra. Entonces, respuesta 1. Hoy en día los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su... Ah, bueno, estos dos textos siguen respondiendo a la pregunta que tenemos desde hace rato y es sí, ustedes consideran pues que en el marco de Colombia se debería aceptar el hecho de que los menores de 14 años se puedan hacer cirugía estética. ¿Lista? Entonces, respuesta 1. Hoy en día los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su imagen corporal. Los influenciadores en las redes sociales, la televisión, el cine y la música hablan de cuerpos perfectos. Muchos adolescentes menores de 14 años de edad aún no han desarrollado sus estructuras mentales. Son inmaduros, inseguros e influenciables. Esto puede llevarlos a tener una imagen distorsionada de sí mismos, imagen que con el tiempo y la llegada de la edad adulta puede mejorar. Por lo anterior, permitir que un niño a una edad tan conflictiva decida hacerse cambios que lo afectarán para toda la vida es un error. Hay que esperar a que crezca para que tome decisiones de manera más consciente. Por todo lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas. Respuesta 2. Cada persona es libre de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Los medios de comunicación nos dicen qué comer, qué leer, qué escuchar, cómo vestirnos. Y tenemos el deber como ciudadanos de una democracia de decidir por nuestros propios medios si deseamos hacer caso a los dictámenes de estas empresas culturales. Estas empresas, en lugar de difundir cultura, difunden noticias falsas para manipular a las personas que terminan abrazando ideas erróneas sobre su cuerpo y acudiendo a cirujanos plásticos en su afán de parecer perfectos. Muchas veces estos cirujanos han falsificado sus títulos, como en el caso de los médicos que asistieron a cursos de actualización en Brasil y terminaron haciéndose pasar por especialistas médicos en cirugía estética. Ante tanto peligro y manipulación, es mejor no hacerse ningún tipo de cirugía estética. ¿Listo? Entonces, en este momento, quien quiera tiene la palabra para que nos vaya contando cuál de las dos respuestas pues cree que cumple mejor con las características que se piden. La respuesta número 1, porque está mostrando una postura, una posición propia, está hablando de los jóvenes y la influencia de muchos medios en esa inducción de los cuerpos perfectos y hace énfasis en los menores de 14 años, por ejemplo. Listo, muchísimas gracias. Ahora vamos con André, que creo que tienes la manita levantada. Sí, gracias. Pues lo mismo que sucedió anteriormente. La respuesta 1 sí está respondiendo a la pregunta formulada, exponiendo y dando argumentos de por qué tiene esa posición. La respuesta 2 sigue hablando sobre el tema, pero no responde a la pregunta formulada. Listo, muchísimas gracias. Creo que Enid, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Totalmente de toma acuerdo. espacio. Para mí la respuesta correcta es la número 1, ya que está dando una respuesta exacta o sea, a lo que dice el texto, mientras que la respuesta número 2 está es como colocando, no sé, ni siquiera un punto de vista, está haciendo es como una comparación, más no está dando una respuesta. Listo, muchísimas gracias. Laura, cuéntanos. Yo también creo que la correcta es la 1, además que la 2 se contradice porque inicia como pues diciendo que todas las personas deberían decidir sobre su cuerpo y a lo último dice como que no está de acuerdo que se realicen sí como estas intervenciones, entonces sí, hay como que se contradice en lo que argumenta. Listo, Laura, muchas gracias.
¿Listo? ¿Alguien más nos quiere compartir? Igual acá en el muro, pues también vamos a mirar algunas de las cosas. Entonces acá mencionan que la respuesta 1 presenta toda la estructura, desarrollo, conclusión. Acá también mencionan lo que ustedes dicen, que la respuesta 1 parece estar mucho mejor argumentada, que responde a una postura clara. Bueno, entonces vamos a mirar un poco qué pasa con estas dos respuestas. Pues acá hay varias cosas. Una, pues ya ustedes, pero ya ustedes mencionaron varias. La primera, en la respuesta 1 es más clara la postura, o sea, se ve de manera clara que está respondiendo a la pregunta y se ve que en este caso no está de acuerdo. Entonces digamos que en la otra está muy diluido y no se ve de forma clara. Hay otro elemento y es que en la 2, como lo mencionaba Laura, hay contradicciones, como que, bueno, si todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, entonces, ¿por qué no es posible que se haga la cirugía estética o por qué no es posible hacerse ningún tipo de cirugía como lo plantea al final? Y digamos que un elemento súper importante que se está trabajando acá es la estructura. ¿Se acuerdan que dijimos que el texto argumentativo tenía una introducción, un desarrollo donde se presentaban los argumentos y una conclusión, pues donde se hacía énfasis en la postura? Entonces, si ustedes miran en el texto 1, hay una introducción. Entonces, en esa introducción arranca hablando pues de la autoimagen en relación a la cirugía estética. En el segundo párrafo, pues ya empieza a establecer una relación directa pues con la pregunta, hace alusión a la población específica de la que nos plantean en la pregunta, que son los menores de 14 años, y establece una relación entre esa situación de los menores de 14 años y lo que mencionó en el párrafo 1 de la autoimagen. Y en la última, pues básicamente va a concluir presentando y reafirmando la postura para responder a la pregunta. Entonces, digamos que hay una estructura clara. En el texto 2, pues digamos que está un poco más desordenado. Arranca hablando de la capacidad de decidir y en ese mismo párrafo de una vez mete la influencia de los medios. Recuerden que una idea básica del párrafo es que a cada párrafo le corresponde una idea central y yo la desarrollo. Entonces, en este caso arranca rompiendo con la estructura porque en el primer párrafo está hablando de dos temas diferentes, la capacidad de decidir y la influencia de los medios. O sea, los enuncia los dos, pero pues como que no desarrolla ninguno de los dos. Luego, de repente pasa a hablar de las noticias falsas. Luego, otra vez, de repente, y sin siquiera salir del mismo párrafo, empieza a hablar de los títulos, de los médicos con títulos falsos. Y por último, se hace como una referencia a la pregunta, pero la estructura de allí no es clara. Entonces, eso puede ocurrir cuando uno no hace como esa ruta de escritura. Entonces, estas ideas no las organizó, como que las fue presentando como se le ocurrieron y parece más pues una lluvia de ideas, pues que realmente un texto argumentativo con esa famosa introducción, argumentación y conclusiones. ¿Listo? Entonces, también para que lo tengan en cuenta, la idea de que la estructura sí es muy, muy importante y las relaciones de coherencia que se establecen a lo largo del texto. ¿Listo? Pues porque si uno diría acá, bueno, pero en el texto uno se arranca hablando de la autoimagen, pero es en cuenta que esa autoimagen la va vinculando a la situación que la pregunta, no la dejan por fuera, sino que la va vinculando, la va relacionando. En la 2, posiblemente, si hubiera hecho un buen ejercicio con esto, por ejemplo, de los medios de comunicación, eso lo hubiera podido utilizar como un argumento, pero el 10 es que no la hiló con lo que le estaban preguntando, entonces quedó allí como una idea suelta que no tenía relación con la temática o no tenía una relación clara. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora un tercer ejemplo. Está súper lento en cargar, no carga los textos de inmediato, entonces lo voy a volver a presentar allí. Tranquila. Bueno, entonces por último tenemos Lo pongo, listo. dos tipos de argumento diferentes, dos respuestas diferentes. Seguimos con la misma pregunta que es sobre los procedimientos estéticos en menores de 14 años. Entonces dice, estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas, puesto que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo y una persona de 14 años, incluso desde los 10 años de edad, ya es racional, capaz de entender las consecuencias de sus actos. Esa es la respuesta 1. Vamos a mirar la respuesta 2. La cirugía plástica es una especialidad médica que busca corregir y mejorar anormalidades físicas, ya sea que hayan aparecido desde el nacimiento como efecto de algún tumor o sea producto de un accidente. También pueden realizarse en individuos sanos que se encuentran inconformes con su apariencia.
¿Cuál de estos dos sería una respuesta adecuada para el texto? Entonces, miremos, Claudia, cuéntanos. Buenas noches para todas y para todos. Buenas noches. ¿Me escuchan mejor? Sí, señora. Listo. Bueno, pues para mí la pregunta 1 es la más adecuada, teniendo en cuenta que pues responde concretamente a lo que se pregunta y está dando la claridad de, pues está apoyando como la posición de que está de acuerdo y lo plantea concretamente. Y en la respuesta 2 está, digamos que como más general, habla sobre una problemática que se presenta, pero no pone una posición ni da una claridad sobre la respuesta que debe dar. Listo, gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere intervenir en este ejercicio? Sí, de acuerdo con la respuesta 1, esta además de tener una postura propia, cita las edades como de 14 años, como de 10, que ya son personas que tienen una racionalidad y que son capaces de decidir sobre su cuerpo qué quiere hacer. En la respuesta 2, igual es general, evade y se habla de cosas que al final, pues, no tienen una conexión, no hay especificidades de nada. Eso. Listo, gracias, Araceli. ¿Alguien más le gustaría intervenir? Bueno, vemos también que dentro de la plataforma varios respondieron también que la respuesta 1, porque es concreta, porque da su respuesta y argumento relacionado con la pregunta. Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta respuesta? En la respuesta 1 vemos un argumento sólido, ¿cierto? Entonces aquí nos dice el que respondió que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo. Y como argumento nos pone que una persona de 10 años ya es lo suficiente racional y capaz de entender las consecuencias de sus actos y pensar por sí mismo. Entonces aquí nos están argumentando por qué está de acuerdo con la cirugía. ¿Qué pasa en la respuesta 2? En la respuesta 2 no hay argumentos. Hay una serie de ideas, ¿cierto? Frente a la cirugía plástica, pero no hay un argumento como tal. Aquí no nos están tratando de convencer, ni hay una opinión, ni hay una crítica, simplemente hay unas ideas que nos pueden aportar de pronto más adelante si uno las toma, que como decíamos ahorita, en la parte de la estructura del borrador, son ideas que nos sirven para después generar nuestro argumento, pero no nos sirve para generar la respuesta como tal. Entonces, aquí por eso la respuesta 1 sería la más adecuada. Entonces, miremos cómo cada argumento debe construirse, consolidarse y tener pues esas ideas fuerza que se van a convertir pues en argumentos sólidos, ¿cierto? Entonces, aquí la idea fuerza parte de que cada uno es libre de decidir sobre su cuerpo y los argumentos pues ya se van desarrollando bajo esa idea principal, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, entonces pues para cerrar, pues la idea es que tengan muy en cuenta pues todas las instrucciones que les dimos el día de hoy, que se tomen el tiempo para estructurar, pensarse este texto antes de, como decía Andrea, no echen en saco roto esos 10 minutos para eh, pensarse el texto que van a escribir, para hacer ese borrador, esa estructura de ideas que van a escribir, ya que eso les va a servir muchísimo y les va a ayudar mucho a que su texto sea coherente y cohesionado. Entonces, pues, muchas gracias por asistir el día de hoy. No sé si haya preguntas. eh,
De pronto que tengan dudas, estamos pendientes aquí con la profe Andrea si alguno tiene alguna inquietud. Sí, quisiera preguntar si en el momento de la grabación también salen los anexos de presentación en diapositivas. Sí sale la presentación, no te preocupes. Listo, inmensa gratitud. Profe, Una muchas pregunta. gracias. Listo, tranquila. ¿Quién iba a hacer una pregunta? ¿Existe o hay algún tipo de ruta de escritura en particular? Pues en este, o sea, depende del tipo de texto. Entonces, en este caso, digamos que la ruta de escritura es cuando tú planeas, bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, entonces lo primero que vas a planear es la lees y dices, bueno, ¿voy a estar a favor o voy a estar en contra? ¿Listo? Entonces esa va a ser tu tesis. Y luego vas a pensar en posibles argumentos. Entonces, bueno, argumento 1 que se me ocurre para demostrarlo y escribes el argumento 1. Argumento 2, argumento 3. Y luego ya cuando pasas al texto, cada uno de esos argumentos que pensaste lo puedes utilizar para armar un párrafo, ¿listo? Esa es como la ruta de escritura del texto argumentativo, es como la lluvia de ideas Y que tú luego vas a generar. concluir. Y luego, bueno, ¿y cómo voy a concluir? Y ahí tú puedes decir, uy, no, se me ocurre que en el argumento 2 voy a poner un ejemplo. Yo tengo un ejemplo de tal cosa. Uy, se me ocurre que en el argumento 3 voy a utilizar esta analogía. Uy, también me acuerdo de lo que otro autor dijo. Eso lo puedo meter en el argumento 4. Date cuenta que cuando tú piensas eso, lo organizas. Cuando tú no lo piensas al principio, vas a revolver el argumento de autoridad con el del ejemplo y te va a pasar eso que en un mismo párrafo estás diciendo dos cosas. Pero cuando tienes como tu lista y tu argumento 1, argumento 2, argumento 3 y pasas a hacer el escrito y dices, claro, este argumento 1, pues ya lo pongo en un párrafo y lo desarrollo. Lo voy explicando, lo voy desarrollando. Y cuando terminas ese, decía, claro, este que propuse como argumentos, le dedicas también un párrafo, pero entonces ahí ya tienes claro y evitas como ir, volver, repetir ideas, cruzarlas y todo lo demás. Esa es como la idea de ruta de escritura, ¿listo? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo lo puedes mencionar? Vale, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hayan más inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Nos Bueno, dejaron frías, ¿por qué? porque las dos primeras estábamos todos en pregunta, hablando chévere, y pues sí, lógicamente, enfrentarnos. Eso falta de práctica. Lo que pasa es que nosotros hacemos mucha práctica territorial, pero nunca hacemos la mano de poderla transcribir. Entonces, esto nos lleva también a enfrentarnos esta realidad. Listo, bueno, pero la idea es empezar a practicar, a generar estos ejercicios de escritura que nos van a servir mucho para la prueba. Igual, recuerden que pueden seguir mirando en la caja de herramientas del ICFES que les compartimos en la tutoría de lectura crítica. Allí también pueden encontrar una caja de herramientas para comunicación escrita, más ejemplos tal vez. Entonces, importante seguir ahondando en esto. Bueno. Leer textos argumentativos también les va a ayudar. Entonces, miren algún autor que les guste y miren cómo argumenta, oiga, chévere, utiliza tal cosa y usted en la prueba pues puede utilizar también esas estrategias. Muchas gracias, profe. Dios los bendiga. Profe, Buenas gracias. noches, compañeros. Bueno, Buenas noches, que entonces, descansen. descansen. Muchas gracias a todos por su participación y que les vaya muy bien en la prueba también. Nos vemos Muchas en gracias. nuestros simulacros las próximas semanas. Los esperamos a todos. Chao, Ay, chao. profe, yo Gracias, como maestro. puedo Gracias, revisar descansen. bien. Dime, Gracias. Sí, Sí, por yo eso tengo Maestro, una una pregunta. pregunta. los escucho. Orlando, cuéntanos. Maestra, con respecto a la prueba, esta prueba que vamos a hacer el próximo 28, 29 y el 2 de Primero, septiembre, creo que es sí. así, es presencial, ¿cierto? La del Depende cuál 28 y escogiste. 29. Sí. 29. 29 es Entonces es presencial presencial. en la Ok, se universidad. desarrolla ustedes nos dicen en qué sitio vamos a presentarla. Sí, con anterioridad se les va a enviar el salón en el que tienen que asistir.
Muy gracias, Les maestro. llega muy también amable. al con correo. esta información. Sí, les llegará De con igual esta forma, muchas información. gracias por el tiempo, por el espacio y por la enseñanza. Buenas noches, Listo, gracias. Orlando. Bueno, Bueno, hasta Luigi, luego. cuéntanos. Profe, es que yo he enviado varias veces a los correos que me ayuden con los otros aplicativos y eso. Y hablan de la caja de herramientas, hasta yo en los correos he dicho, por favor, colabórenme cómo hacer eso, cómo entrar a esa No, caja de solo herramientas. entras, mira, si quieres ven, ya que tengo la pantalla ahí compartida, mira, es que entras acá, entras por Google normal, caja de herramientas, Saber Pro. Y mira, ahí de una te deja entrar, listo, entonces mira, solo lo buscas y entonces acá ya aparece la caja de herramientas y ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya acá empiezan a aparecer todas las prácticas. Tú puedes entrar al módulo que quieras. Tú dices, ay, no, quiero hacer la práctica de lectura crítica. Entonces, es que aquí aparece cuadernillo que te preguntas con la práctica. Cuando haces clic ahí en el cuadernillo, pues te va a dejar entrar como a resolverlo. Si bajas un poquito más, entonces aparece el de razonamiento cuantitativo y lo mismo. Descarga aquí o el cuadernillo. Entonces ahí te lo descarga en un PDF y tú lo puedes revisar, llenar, rayar. ¿Listo? Entonces ahí no es. Digamos que no necesitas ninguna clave ni nada extraño. Entonces solo entras caja de herramientas. Acuérdate que es Saber Pro, ¿listo? Porque también hay cajas de herramientas para las pruebas de 11 y para otras. Entonces acuérdate que es Saber Pro, ¿listo? listo, profe. De igual forma, ustedes envían ese video, ¿cierto? Para como que Sí, igual aguardado. nosotros enviamos el video, ¿listo? Entonces Listo, no te gracias. preocupes. Gracias, las quiero, las amo, las adoro. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches para todos, que descansen. Gracias por la asistencia el día de hoy. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.